Seguimos adelante en nuestro programa. Recuerde, 102.5 FM Radio Universidad de Chile, también en nuestra señal online en diario.uchile.cl. Usted puede seguir atentamente el semáforo y que vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir de la educación para concentrarnos en un tema que particularmente en septiembre es tema. Saludamos al médico especialista en alergia e inmunología, director del Centro del Alérgico, Pedro Mardones, quien nos acompaña ya en nuestro estudio. ¿Cómo está, Pedro? Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Septiembre, bueno, para los que somos alérgicos, nos preparamos todo el año con un poco apesadumbrados porque sabemos que va a ocurrir. ¿Por qué? Mira, esa pregunta es bien especial porque hace muchísimos años atrás no me hubiera dicho jamás eso porque no había alergia. O sea, hace 100 años atrás la alergia era un fenómeno prácticamente inexistente. Entonces, el porqué inmediato es porque los árboles, los pastos, pero sobre todo los árboles en esta época y en particular el plátano oriental echa polen, que es un proceso normal de los vegetales. Echan polen y echan pero toneladas de polen. Y Santiago en particular tiene mucho plátano oriental. Bueno, sí, sabemos que eso fue una decisión de construcción, que las raíces son para abajo, entonces no levantan las veredas y no se pensó hace 100 años lo alérgico, claramente. Exactamente, porque no había, más de 100 años, no había tanta alergia, entonces la verdad que era un muy buen árbol. ¿Por qué va creciendo? Se llama plátano cerifolia, la verdad, porque me han tirado las mechas a veces, pero como todo el mundo le dice oriental, para entendernos, seguimos con el plátano oriental. Con el plátano oriental. ¿Por qué van creciendo? ¿Por qué año a año se suman nuevos alérgicos? ¿Y por qué, por ejemplo, personas que nunca en su vida habían sido alérgicas, de repente, alergia? Mira, es una tendencia en el mundo. En el mundo entero hay una tendencia al alza exponencial de las alergias y hay muchas teorías. Algunas de ellas es que la contaminación ha aumentado las alergias. Otra que también es la más tal vez vigente es que nosotros estamos mucho menos en contacto con las bacterias. Con bacterias buenas, de hecho, porque las bacterias la mayoría son buenas y hay algunas malas, pero estamos llenos de bacterias buenas en el intestino que son como nuestros acompañantes que de alguna manera nos están ayudando a definir qué cosas son del medio ambiente son buenas y qué cosas son malas y habría que rechazarlas. Entonces, estas bacterias han disminuido enormemente, la variedad de estas bacterias, que son como los agentes de aduana, han disminuido mucho, por lo tanto el sistema inmunológico empieza a fallar. ¿Y disminuyen porque estamos sobrehigienizados? Eso, claro, se supone que estamos sobrehigienizados y efectivamente estamos mucho menos en contacto con la naturaleza, que es donde se encuentran estas cosas. Estamos comiendo cada vez alimentos más procesados. De hecho, los alimentos procesados y los transgénicos, toda esa cosa, si bien es cierto que en estricto rigor, si uno hace un experimento como inmediato para saber si hacen mal o no hacen mal, pero están generando comidas en que la carga bacteriana es un poco menor. Entonces no es un efecto drástico, digamos, en el corto plazo, pero se va produciendo un efecto de empobrecimiento de la flora bacteriana y eso estaría de alguna manera afectando este proceso de poder reconocer lo bueno y lo malo. Entonces cosas que son buenas como un polen o un ácaro, que son, no sé si buenas, pero han estado toda la vida acompañándonos, el cuerpo las empieza a reconocer como elementos agresivos y los rechaza y se genera una inflamación. Y esa inflamación es lo que genera los síntomas de alergia. ¿Cuánto porcentaje de la población local presenta algún tipo de alergia? Más o menos un 30%, entre un 25 y un 30%. En Santiago más o menos eso. De hecho, hicimos un estudio nosotros en varias comunas y la alergia estacional en Santiago, porque hay alergias perennes de todo el año y cada ciudad es distinta. Hay algunas que tienen muy marcada la estacionalidad, otras que no. Pero en Santiago es de un 25 a un 27% la alergia estacional. Estamos refiriéndonos a estas alergias estacionales, como bien decías, pero también hay un conjunto de otras. Por ejemplo, estoy pensando en los bebés, alergias alimentarias, un tema que no sé si podríamos decir es de moda, porque las madres también que las padecen debe ser brutal, pero tiene los mismos componentes del por qué cada vez hay más niños alérgicos alimentarios. Se supone que también un poco eso, sí, el empobrecimiento de la flora, la contaminación, el tipo de alimento que se come, el procesamiento del alimento. Cuando uno se come algo ahora, esta cosa de comida chatarra, si tú analizas las etiquetas, te das cuenta que no estás comiendo un alimento, estás comiendo por lo menos 10 alimentos, ¿cierto? Que la lecitina de soya, que el coco, que el maní, todo está, que la soya, o sea, están además con mucho conservante y preservante. Los preservantes
como te digo yo, no es para satanizarlos, porque efectivamente han ayudado un montón. O sea, si no fuera por los preservantes y todas esas cosas, es probable que estaríamos no sé cuánta gente con cólera en vez de con alergia. Pero la cosa no es blanco y negro, ¿cierto? Entonces, la parte un poco gris que tiene esa cuestión es que estos preservantes muchas veces empobrecen, están hechos para que no crezcan bacterias, para que no crezcan hongos en los alimentos, ¿ah? Y eso tiene todo su lado bueno, pero tiene esta cosa un poco también mala, ¿no? Que empobrece la flora intestinal. Entonces, en los niños también se da ese efecto, y ahí aumentando la alergia alimentaria. Yo no veo pediatría chicos, pero ahí aumentando mucho la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, la alergia a la leche. Y son fenómenos que han ido aumentando y que en algunos casos son realmente serios y dramáticos para la mamá. O sea, nosotros donde tenemos el centro alérgico, está también, junto al centro alérgico está la Fundación Creciendo con Alergia, que es una fundación que se ha creado precisamente para eso, para acompañar, para generar información, recursos a las mamás y a las familias de niños alérgicos, porque ahí se enferma un poco toda la familia. O sea, es todo un ecosistema que tiene que cambiar para que ese niño, sobre todo en las alergias graves, cuando los niños tienen alergias graves, para que ese niño pueda convivir bien en el colegio, en la casa, o cuando van de los amigos. Entonces, ese es un tema muy serio, y es un tema, hay un componente ecológico que da para pensar, da para pensar de cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos comiendo, que está generando tanta alergia. Si eso no era antes así, definitivamente no era antes así. Hay poblaciones enteras que viven atrasadas, entre comillas. Por ejemplo, hay un lugar en Rusia que se llama Karelia, que la mitad de Karelia tiene una pata en Finlandia, que es un país completamente desarrollado, y la otra mitad de Karelia tiene una patita en Rusia, que está completamente subdesarrollado. Karelia de Rusia se quedó como en la época de la Segunda Guerra, ¿ah? Y la agua potable que toman es más o menos poco procesada, digamos, y la cosa es mucho más campestre, y tú pasas a Finlandia y una vida occidental total. Bueno, los niños de Karelia occidental, o sea, la Karelia desarrollada, tienen 15 veces más alergia y más asma y más rinitis que los niños del lado ruso. Entonces, ahí hay un paradigma respecto a la vida occidental en cuanto a que está generando enfermedad, está generando algunos tipos de enfermedad, con todos los beneficios que tiene por otro lado, pero... Cuando... es absolutamente necesario de hablar también de cómo se combaten estas alergias. Combaten, uno usa así como si fuera una guerra contra ellas, sí, ¿no? Pero está, me imagino, lo tradicional, que es como a través de remedios, pero también cada vez más vemos tratamientos alternativos que la gente intenta probar para tratar estas alergias. Como médico, ¿cuál es su opinión respecto de las formas y las vías que cada uno tiene para poder resistirlas? Mira, bueno, yo soy médico, no respeto lo alternativo, pero soy más tradicional. Pero yo diría que efectivamente, bueno, los remedios tienen la gracia de ser consistentes en su digamos, efecto, ¿no? O sea, tú das un remedio y tienes cierta seguridad de que ese remedio en todas las personas le va a funcionar si lo indicas bien. Claro, ¿cierto? Pero hay gente que se automedica dentro de esa misma población. Y claro, y la automedicación en general no es buena, muchas veces no le funciona bien, no lo ponen en el momento adecuado, ni en la dosis adecuada, etcétera. Pero hay otras patitas del tratamiento que también son, si tú quieres, tradicionales, pero que son un poco alternativas al tratamiento con remedios, que es lo central. Uno es el control ambiental. En la gente que tiene alergia alimentaria, pues tú evitar comer lo que le da la alergia, que parece muy simple, pero no es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Sí. Cambia todo lo que uno está Cambia acostumbrado todo, a hacer. Mira, ahora nosotros en el centro médico estamos haciendo un examen que se llama Faber, que es muy interesante porque está determinando ya no solo el alimento que da alergia, sino la molécula del alimento. Y lo que se ha podido ver es que esas moléculas muchas veces no están en un solo alimento, sino que están en varios, entonces se producen fenómenos de reactividad cruzada. Una persona que tiene alergia al maní, por ejemplo, se come una nuez y le viene alergia. O cosas más espectaculares. Yo tengo una paciente que vi hace muy poco, que se presentó en un seminario, que es una persona que tiene una alergia al polen de abedul, vive en un lugar donde hay abedules. Y bueno, la estudiamos con este examen y resulta que la molécula que está en el polen del abedul, que produce una rinitis vulgar, ¿cierto?, estaba en la manzana, y estaba en la almendra, y estaba en el maní. Entonces rastreamos con este examen y resultó que esa molécula le empezó a producir shock alérgico, pero shock severo.
y finalmente la cosa increíble, ¿cierto? Que una persona que tiene alergia a un polen, a raíz de esa alergia, genera una alergia grave alimentaria. Bueno, pero para los alérgicos que no logramos identificar cuál es nuestro alérgeno, es fantástico. No, es una muy buena opción, es una muy buena opción. Entonces, siguiendo con el tema un poco, porque me fui en la bola, está, digamos, el control ambiental, ¿cierto? El control ambiental en los pólenes sirve un poquito menos, pero yo te diría que si tú vives en lugares donde hay niveles de pólenes importantes, andar con las ventanas cerraditas, ventilar muy poquito rato, bien temprano en la mañana y cerrar durante los meses de mayor exposición. Hay una página que se llama polenes.cl, donde la gente se puede informar y esperamos tener luego una aplicación. Para los ácaros hay cosas que están validadas médicamente, que son unos cobertores. Hay cobertores y spray que son cosas que están validadas. O sea, la gente que vive en ambientes donde hay ácaros del polvo, con ciertos cobertores especiales que tienen que tener una cantidad de micro separación entre la fibra, etcétera, 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 eso se ha visto que en un grupo de pacientes ayuda a disminuir los síntomas. Y la otra patita es el control ambiental, que son dentro de la medicina tradicional, que están validados por literatura y todo. Y la otra cosa que está validada, que también es un tratamiento que no es sintomático inmediato, pero que va curando la enfermedad, el tratamiento de las vacunas. Uno va exponiendo a la persona a dosis crecientes de lo que le da la alergia, y la persona se va sanando. Ahora, hay que seleccionar muy bien a los pacientes, porque no a todo el mundo le funciona, pero es un tratamiento que en buenas manos, bien seleccionado a los pacientes, puede ser muy bueno, y hay alternativas sublinguales, alternativas digamos subcutáneas, pero hay que saber hacerlo bien ese tratamiento. No es un tratamiento que lo indique cualquier médico para que se lo lleve a la farmacia. Doctor, es un tema, las alergias, que está lleno de mitos y verdades también. Y me gustaría preguntarle algunas cosas que uno va escuchando diariamente para saber cuánto de comprobación científica tienen o no. ¿Son acumulativas, efectivamente? Sí, hay algo de verdad en eso, sobre todo con los pólenes. Las personas muchas veces empiezan a sensibilizarse a un polen y van reclutando polen. Entonces, gente que tenía una alergia que le duraba 1 o 2 meses, termina con alergias que le duran 3, 4 y después terminan todo el año, porque no solo reclutaron pólenes, sino que reclutaron alergia a los ácaros del polvo y otras cosas. O alergia al gato, que es muy frecuente también. La alergia al gato es súper frecuente. Y eso no es mito, eso es verdad. ¿Hereditarias? Las alergias tienen una predisposición hereditaria, pero no se entiende el explosivo aumento de las alergias solamente por la herencia, porque hay un componente ahí claramente ambiental. O sea, estamos, como te dije, viviendo en un ambiente que favorece la aparición de alergias. ¿Los antialérgicos dan sueño? No todos, los de primera generación dan sueño, los más antiguos. Un montón. Y es bien especial, porque esos son los que se venden así libremente en la farmacia. Y sin embargo los otros, que son los de nueva generación, no dan sueño, esos están más bien restringidos con la receta, pero esos son los que se indican actualmente, los antihistamínicos de segunda generación. Y si uno empieza, por ejemplo, a preocuparse con un tratamiento anticipándose, si es que son alergias estacionales, anticipándose en marzo, abril, mayo, con un tratamiento farmacológico, ¿logra disminuir los síntomas? ¿Tú dices abril, mayo para septiembre? Para septiembre, adelantándome. Mira, con la inmunoterapia sí. Con la inmunoterapia sí, porque ese es un proceso que va modulando el sistema inmunológico. Pero con los remedios no tanto. Ahí es como decía un profesor mío, hacer eso es como lavarle con champú la cabeza a un calvo. No, es demasiado. Pelo no le va a salir. No le va a dar. Claro, no. Pero sí a los primeros granitos, cuando aparecen los primeros granos de polen. De hecho, yo tengo un sistema de registro polínico, que estoy monitorizando el polen. Entonces, cuando empiezan a aparecer los primeros granitos de polen, aunque no lleguen a cifras, yo mando una alerta a los pacientes que se pueden inscribir en las alertas en este sitio. Y ahí es un buen momento para empezar a tratarse. Probablemente esa persona va a estar con muy poquitos síntomas, si es que. Y ahí es muy importante, porque la oportunidad del tratamiento hace que el tratamiento sea mucho más fácil. O sea, si tú tratas a una persona que ya está con la alergia desbocada y todo, seguramente vas a necesitar más remedio, probablemente esté con alguna complicación, se agregó una sinusitis porque se complicó, se agregó una asma bronquial, etcétera. Mientras que si tú pillas a la persona recién empezando, o incluso un poquito antes, es muy probable que logres un control con menos medicamentos y más fácil, mucho más fácil. Y cambiando de las alergias estacionales a las alimentarias que afectan a los bebés principalmente, las mamás, uno se topa, tienen mucho temor de no saber, de no lograr identificar si su hijo es o no es alérgico. ¿Cómo se puede saber eso?
Pero la última parte que me perdí. Sí, las mamás quieren saber si su hijo Claro, es porque hay temor, así como al introducir... Pero antes de que sean alérgicos, al introducir alimentos. Antes, como para saber si... Sí. Mira, la verdad que se ha visto, hay montones, han pasado montones de teorías por la academia, como dice, ¿ah? Desde que vale la pena restringir los alimentos, algunos alimentos que son teóricamente alergizantes, el maní, los frutos secos, el pescado, qué sé yo. Y la verdad que hasta ahora no se ha visto que haya una correlación positiva respecto a restringir alimentos y la aparición de alergias, ¿ah? De hecho, hay experiencias que dicen lo contrario. Ahora, yo no me dedico a la alergia de pediatría de cabros chicos, ¿ah? No sé bien en los lactantes cómo es el detalle, pero en términos generales eso es lo que se ha visto. O sea, las últimas publicaciones dicen que no hay, ¿ah? Ahora, no se trata que a un niño recién nacido le metáis una especie de leche o de leche maní o mantequilla maní no, tampoco, pero que el criterio habitual para los niños de introducción de alimentos es lo que debería ser si es que el niño, digamos, no presenta síntomas. Bueno, alergias, todo un mundo, por supuesto, que como bien nos decía el doctor Pedro Mardones en Santiago, afectaría a 3 de cada 10 pacientes, cifras que van creciendo. 3 de cada 10 personas de cada en Santiago. 10, claro, pacientes. Los 3 son pacientes, los otros 7. Bueno, y lo otro que, como te digo, uno habla mucho en Santiago de las alergias en septiembre, pero muchas veces si alguien me está escuchando, seguramente ponte tú en La Serena, nada que ver. O sea, este programa es interesante como varieté, pero no está haciendo lo que está pasando allá, es distinto. Si alguien me está escuchando al Paraíso, es diferente. Ahí el polen, de hecho descubrimos un polen muy interesante que se llama la paritaria judaica, que es la primera causa de polinosis, pero que es un poquito corrido, es distinto. Cada ciudad tiene su perfil y por eso que es importante que hayan estudios locales en cada ciudad para poder definir bien cómo se comportan sus pacientes alérgicos. Consejos obviamente que pueden servir a todos quienes nos estén oyendo. Se nos acaba el tiempo. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado acá en Semáforo. A ustedes, por supuesto, como siempre, agradecerles su compañía. Los dejamos invitados a seguir en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Ahora llegan las noticias.